Antes de pasar a la investigación, ¿podemos hablar un momento de actualidad? Sí, claro. Esa decisión del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de Franco para garantizar los derechos jurídicos, la seguridad jurídica de su familia. ¿Qué le ha parecido esta decisión? A mí me parece un poco aberrante, pero es mi opinión personal. Lo que me ha chocado muchísimo es que se haya visto el alto tribunal en la necesidad de identificar a Franco. Porque, hombre, Franco es una persona conocida. Tener que decir que fue jefe del Estado desde 1 de octubre de 1936, esto a mí me parece chocante. Yo creo que el alto tribunal no conoce bien la historia. Podrá conocer el derecho, claro, sobre todo el derecho franquista, porque esta es una concepción estrictamente franquista. Explíquenos a nosotros y también a los magistrados del Tribunal Supremo cuál es el error histórico en dar esa fecha de 1 de octubre del 36 como inicio de la jefatura del Estado de Franco. El 30 de septiembre, el Boletín de la Junta de Defensa Nacional publica un decreto firmado por el general Cabanellas, su presidente, en el que se nombra a Franco jefe del gobierno del Estado. Hoy sabemos que hubo manejos para que se le nombrara a tal efecto, pero una vez ya tomada posesión desaparece la acotación jefe del gobierno y queda solamente jefe del Estado. Un pequeño truquito que hace Franco para auparse a una categoría para la que no se le había nombrado. Es decir, que a 1 de octubre del 36, que es la fecha referida en este auto del Tribunal Supremo, no era ni jefe del Estado, era jefe del gobierno. Del gobierno del Estado, pero un minuto. Jefe de una, digamos, en términos claros, sublevados, una pandilla de facinerosos, alzados en armas con pretextos falsos y bajo supuestos falsos, contra el gobierno republicano. Este lapsus, no sé yo si es casual o intencionado o es ilustrativo de cómo nos ha llegado la historia del siglo XX a España, en particular la historia de la República. ¿Se nos ha contado de forma verídica cómo fueron esos años en España? Se la ha presentado, pues naturalmente, como un régimen en pro a la sublevación comunista, luego ya no comunista, sino socialista, pero esto fue simplemente un pretexto que se utilizó en la época y se viene utilizando ahora para desfondar al régimen republicano y, en contraposición, poner a Franco como el gran salvador de España. ¿Y qué consecuencias tiene en nuestra sociedad el que no sepamos a ciencia cierta lo que fue el franquismo durante 40 años? Aquí se está pugnando no por descifrar la historia, sino por imponer un relato. Un relato que tenga en cuenta las pretendidas bondades del anterior régimen y que continúe execrando al que le precedió. Pero es un relato, no es historia. ¿Esto es historia, este libro? Bueno, yo entiendo que sí, porque está basado en documentos de época. Usted defiende aquí que desde el primer día de la Segunda República los monárquicos ya empezaron a conspirar para terminar con esa Segunda República. Lo que yo demuestro es que desde el año 1932 los monárquicos empezaron a conspirar con la Italia fascista para derrocar a la República. Esto también se ha dicho, pero no se ha demostrado la continuidad en la conspiración. El punto en el que más se separan historia y el relato que se nos ha contado es en el de Francisco Franco. Sí. Según usted, él no preparó, ni estuvo presente, ni tenía ningún papel fundamental en la conspiración. Bueno, tenía un papel fundamental, que era la sublevación del archipiélago canario y, cubierta ya su retaguardia, pasarse al frente del ejército de África en Marruecos. ¿Cómo pasa entonces una persona, un general al que le habían encargado sublevar Canarias y controlar el norte de África, a convertirse en el ganador de la guerra? Pues muy sencillo, porque años. El 13 de julio pegan 2 tiros, literalmente, a Calvo Sotelo, que era el cabecilla civil del golpe, por así decir, y una semana después, el negociador de los contratos con los italianos, Juan Antonio Ansaldo, mata a Sanjurjo en un accidente de aviación al despegar del aeropuerto de Cascais. Y Franco, general monárquico, había sido gentilhombre de cámara de Su Majestad, no hay que olvidarlo, pues se cuela. Volvamos a la actualidad, porque Franco al final sigue enterrado con honores en el Valle de los Caídos. Sí.
¿Los represaliados y asesinados por la represión franquista siguen en las cunetas y olvidados? 114.000. ¿La ley de memoria histórica sigue sin desarrollarse? Sí. Bueno, fue una ley limitada, ¿eh? ¿Cuál es su sensación como investigador de toda esa época en que 80 años después esto siga igual? España es un caso raro, un caso raro, anómalo en Europa Occidental. En general, todos los países de la Europa Occidental, que son los que yo conozco mejor, o los que los conozco algo, han arreglado sus cuentas con el pasado. España no. Aunque viva fuera de España, supongo que sabrá que la ultraderecha ha vuelto al Congreso de los Diputados, sí, en forma de un partido que se llama Vox. Sí. Su número 3, Ortega Smith, es diputado del Congreso. Sí. Y es fan declarado, gran seguidor de la persona y obra de José Antonio Primo de Rivera. A usted como historiador, ¿qué le preocupa más? ¿Que admire a Primo de Rivera sin saber quién fue o que le admire sabiendo quién era? Bueno, mire usted, yo no sé lo que sabe el señor Ortega Smith. En mi libro, José Antonio Primo de Rivera aparece como el jefe de una banda de pistoleros al servicio de los manejos monárquicos. Como historiador, ¿nos podría ilustrar sobre qué propuestas puede llevar al Congreso de los Diputados alguien que se declara admirador de Primo de Rivera? Hombre, podría llevar la propuesta, que sin duda sería muy aplaudida, de crear un Estado nacional sindicalista, en vez de la democracia de que ahora disfrutamos. Ángel Viñas, como siempre ha sido un placer escucharle. Muchas gracias. A usted.